Hola ocultos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito. Ya los llevamos al interior de sus mentes a descubrir que hay un vacío, un negro absoluto. Ya los llevamos a descubrir el interior de los edificios que habitamos, donde hay un sinfín de posibilidades y miles de realidades donde encapsulamos nuestros pensamientos más profundos. Ahora los llevaremos al interior del ser. Al interior del ser que ya descubrió que no hay nada dentro de sí mismo. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, de hecho. Entonces, como siempre, empezamos con un sip de la bebida de hoy. Es un cold brew de Starbucks, porque a la CIA le gusta esto. Ok. Uno. ¿Quién sabe? Este es el sip. Ok. Llegamos a un consenso de lo que nos hace humanos. Un consenso un tanto simplista, podríamos decirle. Sí. Pero bueno, igual es la forma más resumida de lo que nos hace humanos. Entonces, Fer, si no tuvieras que seguir esta línea, ¿qué es lo que crees que te haría, o que te hace humano, mejor dicho? ¿Qué es lo que creo que me hace humano? Después de una larga investigación, y yo creo que todo lo que hemos estado platicando desde el inicio del podcast que se ha ido moviendo con nosotros y ha ido aprendiendo también. Es bien chistoso porque a diferencia del capítulo pasado donde dejamos como esta píldora morada, ¿te acuerdas? Una combinación entre el tema como de conciencia y de filosofía, de razón. Ahora nos vamos a meter y nos vamos a clavar en, yo creo que nuestra utilidad, tal vez lo que podamos aportar con nuestro ser. O sea, yo creo que va ahora por ahí con esta nueva plática loca que traemos. Interesante, entonces... Utilitaria, diga. A manera de esto, lo que consideras, o bueno, un poco lo que formulaste a partir de esta investigación es que lo que te hace humano en este momento es la función que tienes para con la sociedad. Uh-huh. Okay. Sí, para con la sociedad y sin una, quizás sin una ética o sin una moral detrás que la impulse o que la motive, que está muy como estaba muy clavado en el tema humano ahorita, ¿no? Creo que no va por ahí. Interesante. Sí. Sí, de hecho vamos a seguir totalmente esta línea. Esto es transhumanismo y posthumanismo. Entonces, por ahí del siglo XVIII, diversos autores de la Revolución Francesa, de otros tipos de movimientos intelectuales, empezaron a platicar de un discurso en el que el ser humano es un ser cuasi perfecto. Uno hecho a la imagen y semejanza de Dios. Uno que por sí solo puede llegar a lograr cosas trascendentes, uh-huh, que tiene un fin cósmico que trasciende al universo. Pues en medio de este movimiento hay otro grupo de personas que dice, ok, está muy padre, está muy romántico lo que nos estás tratando de decir, argumento humanista, pero ve lo que está pasando a nuestro alrededor. uh-huh. Se ha inventado la máquina de vapor. Y ahora como que no importa tanto el preguntarme si tengo derechos o si no. Uh-huh. Sino que tengo que ser muy productivo. Tengo que ser alguien funcional. Que aquí es donde entramos en un poco en lo que mencionaba sobre ser básicamente y aceptar, o sea, no solo ser un engrane dentro de la sociedad. Y es donde ahí todo se desmorona, ¿no? Y también se desmorona tanto la plática de trascender, que era un poco lo que hablábamos el capítulo pasado, de estar conectado con el universo, el tener un propósito, ¿no? Saber que aspiramos y que cuando nacemos desde chiquitos te dicen que estás destinado a hacer grandes cosas, ¿no? Sí, que es una narrativa que ha comprado toda la sociedad. Entonces, es aquí donde, creo que a toda grande idea, a todo gran discurso, se le antepone una idea contraria. Uh-huh. De cierto modo,
podríamos hablar de que el posthumanismo es el antagonista, o mejor dicho, la antítesis de lo que sugiere el discurso humanista. Entonces, súper rápido, vamos a citar a 2 autores que se aventaron una investigación en 2020, es Fusco y Broncano, que dicen que el transhumanismo se refiere en mayor parte a tesis o teorías, tanto descriptivas como normativas, que van a favor o en contra del mejoramiento del ser humano, ya sea en su naturaleza física o psíquica. Es básicamente, me atrevería a decir una fusión igual de la ciencia con la filosofía en muchos aspectos que se han investigado, o sea que la ciencia ha estado de acuerdo inclusive ya con la filosofía y la filosofía con la ciencia, y que también tiene que ver con la próxima faceta o la evolución del humano, combinando o dejando atrás todo aquello que no le sirve, que son atributos humanos, digamos hoy en día, que puede ser, pues sí, el sufrimiento, la tristeza, cosas que nos detienen como para avance evolutivo como seres humanos, y potencializar las cosas que tenemos positivas, ¿no? Básicamente. Sí, creo que justo va por la línea de hacer más efectivo al ser humano en cuanto a convertirlo en un sistema sustentable. Por ejemplo, a lo mejor bueno, en sí el transhumanismo implica que el ser humano vaya utilizando prótesis, que se vaya aumentando a sí mismo para, bueno, poder tener un mayor potencial como un sistema altamente eficiente. Entonces, en ese sentido, podrías pensar que, de acuerdo a lo que nos enseña la ciencia ficción, a lo mejor podría haber un tipo de prótesis que funcionara mejor que tu tracto digestivo y quisiera que toda la energía que ingresas a través de tu boca y pasa por la digestión se convierta directamente en energía. Todo el alimento se convierta en energía sin que haya un desperdicio, como lo es nuestro sistema digestivo orgánico. Entonces, un poquito esa es la línea del transhumanismo. Me parece muy interesante también esto que estábamos viendo sobre que ya estamos ahí en el tema de que también somos parte del sistema como información del mismo, y que lo alimentamos de cierta forma, ¿no? O sea, el jugar nuestro papel como seres humanos dentro del sistema, de alguna forma ya es entrar en el transhumanismo de fortalecer la información que manejamos como un dato, o sea, hacer datos, digamos, para un conglomerado enorme de un sistema de la Big Data, por ejemplo, y fortalecer la razón, la ciencia y lo que puede ser progresista dentro de la misma, ¿no? Y de esa manera fortalecer el sistema, o sea, el sistema que al final es una recopilación de datos enormes que se van alimentando con cada ser humano, y ser parte de ello yo creo que también pues no debería de ser malo, ¿no? O sea, creo que puede ser, de alguna manera, pensar a lo mejor que eres un dato, sí puede decir, pues soy un número dentro de un sistema que, pues, exista yo, no exista, no importa, pero a la vez sí, porque es una especie de, pues, de mundo en el que cada número, a pesar, por más insignificante que sea, eres importante, ¿no? Entonces yo creo que todos aspiramos a tratar de aceptar esto, o sea, que podemos ser nada más una cifra dentro del sistema, pero no por eso es algo malo que debería ser poco importante. No, me late un montón ese preámbulo a la teoría de sistemas, o sea, a presentarnos como un conjunto de información ante un sistema más grande. Y para eso, para introducir ya el tema súper denso, habríamos que platicar un poquito de qué es una máquina, por ejemplo, para Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un igual teórico francés del siglo XX que comparte que cualquier máquina es un conjunto de sistemas. Normalmente estos sistemas recopilan información, y desde luego allí la analogía que sacamos anteriormente de hablar de pues la sociedad, pero no solamente la sociedad, sino la religión, lo político y todos los aspectos que conforman esta gran comunidad que somos, por así decirlo, la humanidad, en diversos sistemas, ¿no? Y entender a este gran sistema como una máquina. Entonces, para no hacer tan complejas las cosas, porque igual sí puede estar como bastante abrumador, de hecho es fácil perderse. Sí, nos costó trabajo también a nosotros. Pues ya el hecho de que tengamos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, nos convierte en una máquina. Ok, entonces siguiendo esta línea, vamos muy bien.
Ahora vamos a enlazar esto con lo mismo que propone Deleuze, que existen dos tipos de sociedades. En realidad son tres, pero el primero sería la parte más primitiva, que son sociedades feudales, donde ahí pues casi que no existe como tal el concepto de subjetividad. O sea, no eres un individuo para esas sociedades, sino que eres pues una parte más del feudo, ¿no? Del señor feudal, eres su propiedad, no existes como tal. Luego existen las sociedades disciplinarias, estas las propone Foucault. Que bueno, él dice que existe un tema de disciplina y castigo. Eres constantemente observado, digamos que te cachan en la movida y hay una acción disciplinaria que te castiga. Eso pues sucedía hasta hace no tanto. Y luego viene la parte de sociedades del control. Una sociedad del control funciona con base en sistemas. La mayoría ya incorporan tecnología a sí mismos. Y que en realidad acá el control, la manera de controlarte es a través de la retroalimentación. En cuanto el sistema detecta ciertos patrones, ciertas anomalías, las reporta, genera esta retroalimentación y mejora el control que tiene el sistema sobre uno. Entonces está muy interesante porque ya desde esta perspectiva somos máquinas de máquinas formando gran parte de una gran máquina. Sí, y creo que cuando puedes entender esto también ya no existe la división entre los sistemas y el mismo ser humano, ¿no? Creo que ya es la combinación de ambas, que era lo que platicábamos hace rato y que lo vimos el capítulo pasado con el tema de Matrix. Siempre está esta división de lo que es máquina y lo que es humano, ¿no? Pero también mucho de ello es entender pues qué realmente es humano, entre comillas, ¿no? O sea, creo que todo lo que le atribuimos algunos conceptos de lo que es humano termina siendo una paradoja, porque es lo que es menos humano, es lo que más humano es ahorita, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es donde creo que nos enredamos nosotros mismos y jugamos una faceta o jugamos un personaje de humano siendo que no somos humanos. Y ahí es cuando jugamos esta faceta, creo que es cuando nos encontramos con que también somos parte del mismo sistema y de las máquinas, porque estás representando algo que no es humano, o sea, entre comillas, pero que a la vez para el sistema lo es. Entonces, si eres parte de... yo creo que todos somos parte del mismo. Y yo creo que tiene que ver y poder estar importante mencionar el tema de las herramientas aquí. O sea, las máquinas como principio de... Las herramientas como principio de las máquinas. Absolutamente. De hecho, esto está muy padre porque de acuerdo al manifiesto Cyborg, ya desde siempre hemos sido pues mitad máquina y mitad humano. Uh-huh. Y suena bien loco, ¿no? O sea, creo que siempre te imaginas que un cyborg es una persona que tiene piernas biónicas que le permiten correr a 100 kilómetros por hora, claro, ¿no? O sea, de hecho a mí está muy padre, me encanta siempre fantasear con qué es lo que podría hacer. Y sigo mucho la premisa del posthumanismo, ¿no? Creo que todo el mundo tenemos un poquito de esperanza en el futuro y en cuanto a ser más que humanos. Pero bueno, creo que eso va a ser retomado un poquito más adelante. Entonces, hablando de herramientas, es la ocultos. Pregunta. ¿Saben en qué momento nos convertimos en cyborgs? Pues el señor Bernard Stiegler dice que en el momento en el que empezamos a escribir y a crear arte. ¿Por qué? Porque estos dos sistemas son herramientas que nos ayudan a preservar de cierta forma la memoria y también pues a comunicarnos. Uh-huh. Entonces, acá nace una nueva pregunta, que entonces sin estas herramientas pues técnicamente no existe una sociedad y técnicamente no somos más conscientes. No somos pues no somos humanos como tal. Entonces la pregunta es quién inventa a quién y quién es la invención y quién es el inventor. Eso está muy interesante porque entonces conforme la escritura se va haciendo más compleja, conforme el arte se va haciendo más compleja y conforme yo sigo usando unas palabras mucho más fancy como metamodernidad, pues entonces un poco estoy siendo un poco más cyborg. Esa es la premisa, ¿no? O sea, soy más humano por creer que estoy haciendo arte más compleja, soy más humano por creer que estoy escribiendo de una forma más compleja. Y eso está muy interesante porque ya si lo trasladamos otra vez a nuestra idea anterior de sociedades del control, en la que todo es un sistema, pues entonces
Para el sistema lo que es importante es qué tan productivo puedes llegar a ser. Piensen en las posibilidades. Ujú. Creo que uno de los casos más... o bueno, para ponerlo en unas palabras un poco más simples, que creo que todos los sistemas tienen una parte una parte que recopilen, que es la más importante. Entonces, para el sistema de salud importa cómo duermes en la noche, cómo va tu ritmo cardíaco. Sí, que no tengas apneas de sueño. Ajá. Cosas del... O sea, es información que Claro. va a ser valiosa para que tu compañía de seguros determine si eres un cliente de alto o bajo riesgo. Ujú. Entonces, todo tiene un fin utilitario en esta sociedad ya prácticamente posthumanista o que está en el camino, en esa transhumanidad. Sí, me hace pensar muchísimo esto, regresándome un poquito al tema de el lenguaje y las herramientas básicas como inicio de nuestro ser transhumanista o de ser cyborg. Pónganse a pensar un poco en que básicamente lo que queremos como comparar es que comparar el lenguaje como un tipo de código. Que solo nosotros entendemos y que solo es relevante para nosotros. Y que aparte está limitado, o sea, está muy limitado y nos hace casi tratar de explicar algo que por naturaleza es como explicar al ser humano por los medios que el lenguaje nos muestra, o sea, las letras, y estamos limitados prácticamente a comunicarnos, es como decir en un sistema binario de ceros y unos, pero con letras que están limitadas, entonces la idea o el mensaje que por naturaleza, digamos, queremos comunicar, se va a limitar a ese sistema. No nos podemos salir de ese sistema, o sea, no puedo inventar ahorita una letra que sea una combinación de una W con una ñ, ¿no? O sea, o uso la W o uso la ñ al menos en el español. Exactamente. Y entonces lo curioso es que cuando empiezas a crear nuevos sistemas, otra vez caes en esta paradoja de complejizar algo que por entrada pues nos está usando. O sea, es muy extraño pensar en que... Sí. O sea, me encanta esta idea de Stigler que dice que son como parásitos. Sí. O sea, que la escritura y el arte son una especie de parásitos y que se añaden a nosotros y entonces a su vez crecen. Entonces es muy interesante porque creo que lo podemos aplicar a todo lo demás. A todo lo demás que nombramos y que creamos a partir de esos sistemas, como por ejemplo la economía. Uh-huh. Ese papelito que a ti tanto te preocupa y que hace que te levantes todos los días no es más que una invención humana. Entonces, eso está bien denso. Sí, totalmente. Y aún así ya forma parte de un paradigma posthumanista, Uh-huh. en el que el ser humano rebasa ciertos sistemas disciplinarios y entonces crea un mundo para sí mismo. Y es un poco lo que mencionaba aquí de las herramientas para inventarse a sí mismo. Uh-huh. Que no tiene nada que ver ni siquiera con la evolución tecnológica, porque lo pusimos como las herramientas desde el inicio, o sea, y herramientas nos referimos a lo más precario de lo precario, o sea, una pala, una lanza, o sea, desde ese momento necesitamos de un segundo para cumplir ciertas tareas que por ende ya nos vuelven o sea, somos dependientes de ellas. Para decir que somos humanos. Exactamente. Y a su vez nos hacen tan complejos o nos hacen tan eficientes en tareas que nosotros mismos nos podemos haber inventado que no podemos caemos realizar. en una especie de espiral tan raro, ¿no? Sí. O sea, digo, es que cuando lo escuché por primera vez el pensar en ver a un señor con una pala y la música de Cyberpunk 2077 de fondo se me hacía muy rara, pero ahora cada vez que lo veo es como de, bueno, o sea, este hombre no podría hacer ese trabajo Uh-huh. si usara sus manos de una forma tan eficiente. Exactamente. Entonces luego te preguntas, ¿para quién es que debo ser eficiente? ¿Qué esconde detrás esta imperfección posthumanista? Uh-huh. Que, a ver, como para igual pasar ya a eso, que eso es, creo que es la parte más densa de todo, ¿no? Uh-huh. Entendiendo ya que que desde el inicio necesitamos de herramientas creadas por nosotros que a la vez nos utilizan ellas mismas, o sea, ya después entendiendo esto de que desde el inicio necesitamos algo más para poder cumplir ciertas tareas específicas y poder evolucionar y hacer esas tareas de una manera mucho más eficiente y rápida también.
ok, las aceptamos, las tomamos y las mejoramos, ¿no? Con el tiempo se van mejorando, pero el contexto, o sea, no solo mejoramos nosotros, sino nuestro contexto y el sistema se vuelve más complejo. Entonces las tareas y las acciones que esas herramientas hacen cada vez también son más complejas porque van avanzando a la par. El sistema se vuelve más complejo, pero nuestras herramientas también se vuelven más eficientes, de cierta manera. Entonces vamos avanzando, digamos, a través del tiempo, creando... hay problemas más difíciles que todo tiende a ser lo mismo nada más que al nivel, ¿no? Y después de esto está la pregunta que acabas de decir. ¿Para qué? Ok, creamos cosas que son más eficientes. Hay internet, hay big data, hay celulares, ya hay prótesis que incluso son muy eficientes y muy tecnológicas. Pero ¿para qué ser mejores? ¿Para qué querer dormir menos? ¿Para qué querer ser más productivo? ¿Para qué querer ser más fuerte? ¿Para más qué? Joven. Exactamente, más inteligente, más bello, más rápido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y eso está bien interesante porque de pronto parecería... Y ni modo, o sea, acá nos vamos a ver bien fachos, pero pues parece ser que siempre hay que echarle la culpa al capitalismo. Sí. No sé, siempre pienso en él y creo que es el villano favorito de todos, es como Satanás, ¿no? O sea, el capitalismo es el diablo porque te obliga a ser más productivo para poder generar más dinero y a su vez que te puedan vender más cosas. Y un poquito, o sea, esa sería la desventaja de que el panorama posthumanismo se rigiera bajo sistemas humanos como es el capitalista. Uh-huh. Sí, el sistema económico y político. Y lo más chistoso es que originalmente la idea del posthumanismo implica el salirse de yo soy la medida de todo y es muy probable que lo que yo haga tiene tanta relevancia como otras fuerzas de la naturaleza. Sí, y terminar con ese argumento que lo planteamos muchas veces y es normal porque está en nuestro ser, es inherente al mismo. Es una especie de sesgo. Exacto. Que nos permite pues no solo romantizar todo, sino tener un sentido al que le queremos dar más profundidad que el hecho de solo existir. Creo que tiene que ver con lo que platicábamos hace un par de capítulos de evadir o no aceptar, más bien el hecho de que no podemos aceptar que nada más somos un engrane dentro de todo esto y somos una milésima parte de lo que creemos incluso ser, ¿no? Y nos cuesta trabajo realmente, pues sí, morir y decir, pues es que acabó. Se terminó y no aporté a nada, no cumplí mis sueños, no fui muy importante, o incluso lo intenté y aunque lo intentes, vas a ser solo una pequeña parte, ¿no? Y es un miedo enorme el poder no ser recordado. Y eso solo sucede dentro de un paradigma humanista. Entonces, en teoría, el argumento para defender una postura posthumanista, pues es esto, o sea, el de decir, ok, estoy bien con el hecho de ser finito, estoy bien con mi inmanencia, que es lo contrario a la trascendencia, o sea, existe una finitud en todo esto. Creo que me gustaría que podemos ampliar más lo de, ¿qué era? Lo que mencionaste ahorita. La inmanencia. Inmanencia y trascendencia, creo que de trascendencia hemos platicado mucho a lo largo del podcast, en los capítulos, pero este concepto de inmanencia que... Es lo contrario, o sea, que es lo contrario. Si existiera una palabra contraria a la trascendencia, está como la inmanencia. El hecho de que todo tiene un final, al menos por aquí, ¿no? O sea, existe un inicio y un final, al menos desde nuestra perspectiva humana, y eso está muy... muy curioso. Y a mí ya me está reventando la cabeza cañón. Totalmente. El pensar que la inmanencia existe en función de nuestra humanidad. Sí. Porque es, pues, el tiempo, otra vez, para nosotros es la claro. forma de medir cómo pasamos ciertas cosas, pero no deja de ser un producto humano. Cómo vamos cambiando. Sí, entre para comillas. Que haya tiempo tiene que haber un observador humano que pueda percibir el paso del tiempo. Sí, me interesa mucho esto de la inmanencia y la trascendencia porque, y te lo dije, ¿por qué pensamos tanto en trascendencia? Y de hecho es mucho más fácil de entender el ser que trasciende que el ser inmanente, ¿se puede decir? Sí, y aún así creo que, o sea, ¿cuál es el fin de esta trascendencia? De pronto, y esto es algo que creo que no le he compartido a tantas personas, pero algo que a mí me da mucho miedo es que mis deseos es que es eso, o sea, que mi
inquietud por trascender no sea más que un deseo. Un deseo muy a la Lacan. Ajá, totalmente. Que en cuanto yo diga, ¿sabes qué? Creo que soy trascendente porque logré esto o aquello, lo que para mí significa la trascendencia, necesita algo más. Sí. Y eso está muy cañón. Está muy cañón pensar en que la trascendencia per se no tiene un fin. No, pero es más atractiva. Ajá, es más atractivo pensar que lo que logré fue trascendente. Sí, porque creo que el factor aquí es la finidad de las cosas. O sea, la trascendencia de cierta manera te da esta esperanza. Es un poco como pensar en la vida después de la muerte, ¿no? Sí, y de hecho si me preguntas es un sesgo de falso positivismo. Ok. O sea, el pensar que lo que hago aquí tiene repercusiones cósmicas es aquí no está lo que busco, sí, pero está en la fuerza cósmica que hace que esté haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Sí, y ya ponerlo en positivismo ya es hablar de que es un más, o sea, es, de nuevo, y si hay un positivismo, entonces hay algo que es negativo, ¿no? Que sería el no encontrar nada de esa trascendencia ni aquí ni del otro lado. Pero como aquí lo que me encanta es jugar con las perspectivas. Exactamente. Sí. Y el punto ciego de que, pues es que como no puedo saber cuál es la trascendencia, lo que viene después de la muerte y lo que es conectar por arriba de lo que es humano, lo que está aquí en este mundo, pues realmente prefiero creer en él porque no importa lo que haga, puedo llegar a ser trascendente, ¿no? O sea, de cierta forma es jugar con un sesgo gigante, enorme, y decir, pues todo se lo atribuye a la trascendencia de manera positiva porque de esa manera voy a poder conectar con todo y de esa manera es una meta que no puedo explicar aquí, pero sé que está del otro lado. Y puede que no esté, pero eso me hace a mí de cierta manera aspirar o decir es que soy superior porque aspiro a la trascendencia. Y lo más curioso es que en aras de esa trascendencia llegamos a un panorama posthumano donde lo importante es la finitud, donde lo importante es una perspectiva no humana. Y lo curioso es que quizá lo no humano está en el cada vez llegar más hacia el paradigma posthumanista. ¿Cuál es la condición posthumanista? Pues aparentemente es la de un superhombre que aprende a ver por encima de todos los sistemas, cuando dejas de ser parte de un rebaño, cuando te conviertes en este hombre, si todavía se le puede llamar, que pues esculpe el mundo a su imagen y semejanza y que aprende a ver más allá de esos sistemas que por alguna razón lo distraen. Y aún así encuentro paradójico el que los sistemas sean una distracción. Justamente. Más bien son un sentido, ¿no? Sí. O un propósito. Sí, creo que en esa paradoja encontramos mucho y empezamos a decir lo que los mismos sistemas, el capitalismo o el sistema político, que inclusive podemos decir más adelante que ya ni siquiera habría un sistema político, sería casi todo regido por el mismo capitalismo, pero no verlo inclusive no como un antagonista, sino como parte del mismo, ¿no? Y estar por arriba de que eso, de nuevo, creo que es muy extraño porque puede ser, es antropocentrista en el sentido de estoy por encima, tengo una superioridad intelectual, tengo una superioridad ética. Porque otra vez acá la moral ya se trivializa a un grado casi risible, ¿no? Que es juegas con ella como a conveniencia también, ¿no? Creo que ya ni siquiera la parte de la moral va a ser como importante, siendo que vamos a... Sí, porque la moral es tan social y tan sensible. Exactamente. Como un sesgo antropocentrista, ¿no? Y es un sesgo gigante, ¿no? O sea, que creo que por lo menos en el camino que pinta el transhumanismo, creo que se quedaría atrás, ¿no? Sí, o sea, mientras sucede el transhumanismo, pues al llegar al fin de esto, o no al fin, sino a la siguiente etapa que es el posthumanismo, pues la moral se muere un poco antes, ¿no? Sí, me gustaría poner un par de ejemplos a lo mejor de cine que nos gustan, de lo que sería tal vez esta sociedad o este futuro que se pinta sobre el transhumanismo o el posthumanismo. ¿Alguna película o alguna serie que pinte este futuro?
Pues por ejemplo, me late mucho la perspectiva cyberpunk de Blade Runner, de ambas películas. Pero no sé si propiamente el argumento iría sobre cosas del transhumanismo. Mejor dicho, del posthumanismo. De cierta forma, sí. Yo también creo que sí. Los replicantes siendo... Pues los veo más como una extensión de esta sociedad. Sí. Una especie de instrumento del ser humano que aún así sirve para preservarse a sí mismo, ¿sabes? Sí. Me interesa también mucho que yo creo que sí. En Blade Runner yo también creo que puede ser como una proyección cercana a lo mismo que platicamos. Nada más que... el dilema es la conciencia. Exactamente. ¿No? Ajá, sí. Sí, o sea, yo creo que ahí, digo, es una película también. ¿Y qué es lo que nos hace humanos, no? Porque en Sí. cierto punto nuestra crueldad con los replicantes hacía parecernos vernos a nosotros más como bestias, ¿no? Uh-huh. O sea, como otra vez esta raza que es casi animalística, Uh-huh. pero lo hace en aras de creer que tiene una superioridad moral enorme, ¿no? Creo que ahí está nada más el punto que a mí, digamos que no embonaría dentro de lo que es posthumanista, pero, y de nuevo, es que también en el cine creo que está mucho la división por una narrativa también de el bien y el mal, está como presente por lo menos en esto que hemos tenido del tema del elegido, ¿sabes? De estos dos bandos que tienen que ser dos fuerzas opositoras, que una de ellas tiene que ganar, que generalmente es el lado positivo, pero... Y por lo general son humanos, ¿no? Porque supuestamente lo que... Contra algo más. Ajá, lo que se preserva, lo que es importante, pues es que te mantengas humano. Uh-huh. No sé, ¿sabes? Para mí es un dilema enorme. Inclusive no siendo humano, que era lo que te decía de Yo Robot, por ejemplo. El robot que, a pesar de que no es humano, lo que más intenta y lo más importante dentro de la película es que es lo más humano posible, ¿no? Inclusive que muchos humanos. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba, Sonny, el robot. Que, o sea, ahí es protagonista también dentro de la película porque a pesar de ser un robot, tiene sentimientos y emociones, ¿no? Y le dan tanto peso y tanta importancia. Es que se parece a nosotros. Es que, sí, justo, ¿no? ahí hay algo que te hace identificarte con él. Sí. Y precisamente acá es cuando llegamos a la gran premisa, a la gran frase que es lo que determina que somos humanos. ¿Por qué somos humanos? Uh-huh. Entonces, siguiendo las ideas del señor Stigler, pues lo que nos hace humanos es el saber incorporar el mundo, mejor dicho, saber incorporar nuestro mundo a nuestro cuerpo, bueno, o sea, nuestro cuerpo al mundo. Uh-huh. Y eso está muy padre, pero también está muy peligroso. ¿Por qué peligroso? A mí me parece que es peligroso porque en ese caso no existe una perspectiva alternativa. Okay. O sea, cuando aprendes o cuando sabes que lo que te hace humano es incorporar tu cuerpo a este mundo que te rodea, pues entonces, ¿desde dónde puedes observar? Uh-huh. Sí, tener la postura del observador. O sea, realmente serías protagonista todo el tiempo, ¿no? O sea, no puedes salirte porque todo está moldeado a ti. Y entonces ahí de repente el posthumanismo se ve tan utópico. Uh-huh. Y de ahí es de donde nacen todas estas historias tan interesantes sobre utopías y distopías futurísticas. Uh-huh. Me gusta mucho la de Ghost in the Shell. Yo ya había visto la serie de los 90s uh-huh. antes de la película. De hecho, cuando vi la película me gustó la estética, está muy buena, pero... ¿Con Scarlett? Sí, super. La estética está súper cool. O sea, la película, digamos, de manera estética y el soundtrack está muy chido. Pero para quien no ha visto, es un manga, ¿no? De los 90s. Sí, es el manga y después está la película del 95 en anime. Está muy cool también. Pintan un poco, igual para que ustedes vayan como entendiendo esta sociedad que todavía es una combinación entre, pues sí, lo que estamos mencionando como la parte humana y lo que hay ahorita con algo de tecnología agregado, ¿no? Y donde el sistema también, que es lo que dice ahorita, todo está creado para moldearnos a nosotros, ¿no? Entonces realmente no hay escape del mismo. O sea, es jugar un poco más bien a... inclusive con estos sistemas que te recompensan de cierta manera a cómo trabajas y cómo eres y qué también te desempeñas. La gran diferencia es que en estos escenarios el ser humano, entre comillas, parece estar de acuerdo con su función dentro del sistema. Y hoy
creo que sí. Creo que hoy también poco a poco hemos estado más de acuerdo, cuando antes a lo mejor las sociedades eran más anarquistas de no, antisistema y anti todo esto. Hoy creo que cada vez vamos aceptando, no sé si de manera consciente, y eso te lo quiero preguntar, si de manera consciente estamos aceptando más que somos parte del sistema y no hay escape, o si nos preferimos no ser conscientes y solo dejarnos ir. Es interesante. Personalmente creo que, pues sabes, siempre ha estado por allí el conocimiento. Uh-huh. Tanto filosófico como científico. Bueno, o sea, sabes, o sea, hay muchas ramas del conocimiento que han estado allá afuera. Uh-huh. Y, por ejemplo, o sea, textos y autores a lo mejor tan filósofos como puede ser Deleuze, como puede ser Baudrillard. Digo, incluso la posmodernidad tiene su propia crítica. Sí. Pero bueno, o sea, sabes, hay tantas perspectivas, hay tantas críticas, hay, pues sí, o sea, tanto conocimiento. O sea, el internet es quizá nuestra herramienta más cyborg hasta este momento. Sí, totalmente. O sea, la que más nos permite ampliar de cierta forma nuestra perspectiva, Uh-huh. pero no con base en una experiencia corpórea, lo cual es muy interesante. Acabas de tocar ¿sabes? un tema. O sea, está muy interesante, pero bueno. Sí. O sea, creo que ya solo hay dos formas de saber que está siendo asimilado por un gran sistema, por una gran máquina. Una que a lo mejor es la que nosotros estamos tratando de hacer, Uh-huh. en la cual, pues sí, o sea, sabes que estás en un sistema, pero también tratas de compartir a lo mejor un par de perspectivas. Sí. Tratas de utilizar elementos del mismo sistema a tu favor. Uh-huh. Y la otra, pues, es una en la que sí, pues, es más limitada la perspectiva. Pero, digo, creo que es eso, o sea, es tanto inconsciente como consciente. Ok. ¿Y crees que el sistema se va haciendo más complejo porque el ser humano se hace más complejo? ¿O más bien se hace más complejo el sistema porque cada vez recauda más datos del mismo? Que son datos diferentes, ¿no? O sea, una anomalía dentro de un sistema de datos pues hace que se vuelva más inteligente el sistema, o sea, que reconozca. Un sistema puede volverse tan intrincado que pierda el control de su propio crecimiento. A mí me parece que es algo de ese estilo. Uh-huh. De hecho, hay un manga, si no me equivoco, que también lo hicieron anime y mil cosas. De hecho, no tengo el nombre ahorita, pero lo quería platicar un poquito en el capítulo de los espacios liminales. Ok. Que igual, o sea, se supone que... es que no recuerdo muy bien la premisa, pero a grandes rasgos, y si la cuento mal, perdón, pero no es relevante eso. Ok. Se trata de una ciudad que se construye a sí misma. Ok. O sea, es una IA. Uh-huh. Y hay gente que tiene los controles, pero es a través del ADN. Uh-huh. Y permite que esa construcción se detenga. Ok. Que haya límites. Pero en algún momento hay una enfermedad, si no me equivoco, que mata a todas las personas que tienen estos, digamos, mecanismos de seguridad. Uh-huh. Entonces el sistema crece de una forma descontrolada, al grado de que ya hay líneas de miles y miles de kilómetros de construcción urbana. Ok. Y lo que queda fuera de esas ciudades enormes que ni siquiera están habitadas Uh-huh. son desiertos. Uh-huh. Entonces siento que un poquito vamos hacia allá, hacia una realidad en la que los sistemas originales que son, o bueno, las herramientas originales que son el arte y la escritura se han vuelto tan complejas que el resto de los sistemas está creciendo de una forma descontrolada. Uh-huh. Al grado de que ya no tienen un fin necesariamente utilitario, sino que son algo así como entidades muy al estilo Lovecraftianas. Uh-huh. Que es que terminarías diciendo que son como Dios, o sea. Ajá, sí, o sea, y por eso es que Dios máquina de cierta forma existe como un concepto, ¿sabes? Claro. Sí, yo también creo lo mismo, y es ya cuando le quitas el tema del propósito de un fin utilitario a las cosas, que al final es para lo que creamos las herramientas, para ayudarnos a mejorar y para ser más eficaces y efectivos en lo que hacemos y que nuestras vidas puedan ser de cierta manera mejores.
ya se vuelve un concepto etéreo de un propósito. Un propósito que ni siquiera nosotros podremos, creo que, lograr entender. Y ni siquiera podremos ya tener el control porque, como tú dices, o sea, esto que se replicaba, una ciudad que se construía a sí misma, se construyó ya era tanto que quien la habitaban era un porcentaje muy bajo, ¿no? Y la ciudad era gigante. Entonces me imagino mucho en Matrix cuando llega Neo al final, que hay tantas máquinas que crean una cara ahí que es como el dios máquina. Sí, tenía una cara de bebé. Una cara de bebé, ajá, que es ya en la parte final de Matrix, es la de Revolution. Sí, es Revolutions. Matrix Revolutions, que llega al final con las máquinas, con el jefe de las máquinas, que es curioso, pero es una cara de un bebé formada por muchas mini máquinas. Y yo creo que la representación de lo que dice Dios máquina ya es tan grande que el humano o los humanos representan una manchita en lo que es el sistema completo, que no tiene un propósito más que seguir creciendo y convertirse en un todo. Y cuando dices un todo, pues es básicamente diosificar una máquina. Sí, o sea, o por ejemplo el internet, o sea, que era un poco lo que platicábamos la vez pasada. Que ni siquiera es tangible. El aparte. 60% del tráfico del internet, según la teoría del internet muerto, pues ni siquiera viene de humanos. Uh-huh. Pero aún así piensa en esto, ¿cuántos videos de gente que no ya ha fallecido están colgados en línea? ¿Sabes? Sí. Entonces perfiles el sistema es tan complejo que puede llegar a estar hasta cierto punto un poco menos habitado de lo que se tenía planeado. Sí, son calles y calles de información que no son habitadas y que no son transitadas tampoco. Ni transitables, quizá. Exactamente. O sea, es tan complejo y es tan difícil de comprender o de abstraer para la mente humana que pues no es transitable algunos cúmulos de información que andan por internet o que, ¿sabes? Creo que cualquier sistema se puede volver suficientemente complejo como para pues abrumar a la mente humana. Por ejemplo, el Big Data, ¿no? Justo. Sí, y también, o sea, el Big Data, para los que muchos no saben, a lo mejor estaría bueno como definirlo a grandes rasgos. ¿Qué es Big Data? Es que es igual, o sea, es un concepto complejo per se. Pero bueno, hay cúmulos enormes de información. Tanto geográfica, de mil y un tipos de información que hasta cierto punto se podría determinar para dónde va la opinión pública, para dónde van los hábitos hacer de predicciones. consumo, hacer predicciones. Recuerden que fue uno de los grandes aliados en que la campaña del presidente Trump pues fuera tan exitosa. Claro. Por allá de 2016, un escándalo que incluso pues tuvo repercusiones legales. Sí, está muy, muy interesante eso del Big Data y sobre todo lo vimos, ya existía, de hecho lleva años formándose y creándose, pero fue hasta la campaña de política de Donald Trump que utilizó salió a la luz, que salió, digamos, como a la luz, pero sí, por lo menos en el ojo mainstream del medio, ¿no? Y en compartir a la gente información sobre el Big Data, pero bueno, siempre ha sido algo que se ha utilizado en temas de, pues, por ejemplo, mercadotecnia, pero ya a una escala global, pues, ¿sabes? O sea, muchas cosas la utilizan. Sí, que son básicamente datos y fuentes casi interminables. Infinitas de datos que crean todo esto de las cookies en internet. Todo, o sea, cuando tú buscas algo, eso se guarda en el Big Data. O sea, hay cada persona que se conecta y que busca algo y que tiene tendencias de consumo y que ha comprado por internet y todo eso van alimentando este monstruo gigante que es el Big Data, y que en base a esos hábitos y a esas tendencias de los seres humanos puede lograr a crear predicciones, porque pues realmente somos lo mismo, ¿no? O sea, por lo menos del lado occidental me atrevería a decir que no hay mucho que se pueda reescribir. O sea, es una tendencia que continúa y que ya sabemos que como la moda, solo es un ciclo, o sea, regresa de nuevo al punto, ¿no? Entonces, este gran cerebro, este gran conglomerado de datos es a lo que se le llama Big Data, y podría ser pues una figura que aparte ni siquiera vemos, o sea, está almacenado en el cielo. Y lo más curioso es que, ¿sabes? Ya formas parte de ella. No sé, creo que es lo más cercano a una figura omnipotente que podríamos ver representada en nuestro mundo ya así de una forma fáctica. Sí, me causa como mucho ansiedad. Sí, porque aparte,
como platicamos de la trascendencia, o sea, que es como el lado que de conciencia y de tratar de conectar como con nosotros mismos, pero atribuirle todo esto de una figura como de Dios a temas a lo mejor cósmicos o del amor o de la expansión de la misma conciencia. De este lado también nosotros hemos creado una figura de un Dios que no podemos, o sea, los atributos que le damos a Buda o a otras figuras que pueden considerarse como el elegido dentro de algún tipo de filosofía o religión, es lo mismo que estamos creando nosotros de este lado que no podemos ver, ¿no? O sea, el Big Data, el Internet son figuras que no podemos observar que existen y que son sumamente poderosas y aparte, o sea, como tú dices, somos partes de ella todo el tiempo. Sí, está muy cañón como cada vez esta carne, pues se va haciendo más irrelevante para el mundo, tal como nos rodea, pero también para nosotros mismos. Sí. O sea, igual, o sea, repito esta parte de que, pues, el cuerpo es más bien una especie de... el principio de un trayecto hacia una fase, hacia el siguiente nivel. Ok. Me gustaría mucho platicar de eso. Es que sí, justo, está muy, muy interesante, pero igual de denso. O sea, sí, como otra vez pensar en cuál es nuestro fin utilitario de acuerdo al tipo de compañía o de sector al que nos estamos vendiendo. Claro. De forma involuntaria también. Sí, o sea, estaría genial explicar eso como de a lo que vas. ¿Por qué ahorita dijiste el cuerpo? ¿Por qué estás separando el cuerpo de la mente? O sea, ¿dónde nace todo esto de que ya es más importante lo que desarrolles más que el cuerpo en sí mismo, ¿no? O sea, el estar presente en una oficina, por ejemplo. ¿Por qué? Sí, porque a final de cuentas puedes, o sea, el resumen de lo que haces está en tu trabajo. O sea, para tu empresa, lo que va a ser importante es qué tan productivo eres. Okay. Eso es cierto, cuánto dinero generas para ella. Lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer desde el cuarto desde tu recámara favorita. Lo que va a importar es que te puedas mantener altamente productivo, si no es que hiperproductivo, que puedas estar en todas las juntas que se te piden y pues eso, a grandes rasgos. Entonces, pues qué importancia tiene que tú vayas directamente a una oficina. O sea, y otra vez, o sea, eso no se le atribuye a algo bueno o malo. Claro. O sea, no estamos criticando a los cerdos capitalistas, porque también somos unos y está bien. O sea, estamos ok con eso. Sí. Creo que es que está loquísimo esto porque si lo ves desde arriba, o sea, te das cuenta que si volamos un dron arriba en los cielos y tú estás... Somos muchos cuerpos, o sea, esto ya no importa. Ese es el punto, justamente. Esto a quién le importa, ¿sí? A ti mismo si es que te cuidas, pero, o sea, de nueva cuenta, ¿qué sentido tiene más allá de lo estético? Sí, y de estar, o sea, estar presente en una oficina, o sea, puedes estar presente y puedes no hacer nada, o sea, puedes no entregar 0 resultados, tú realmente no fuiste de utilidad para el sistema, ¿no? O sea, entonces, hay una escena muy padre cuando matan a todos los Smiths al final de la película, que son como calles y calles de Smiths que se vuelven como, parece una tarjeta madre, un tipo de circuito ahí, que es lo que trato como de entender de esa manera. O sea, tú estás en tu, digamos que si vemos desde arriba la ciudad, tú estás en tu cuartito, en una especie como de microchip en toda digamos que la tarjeta madre es la ciudad, y tú estás en tu cuarto, en tu departamento así. Si tú funcionas desde ahí, realmente estás conectado con todo. O sea, no importa, no tienes que hacer tu traslado de aquí a la oficina y después trabajar y luego ya somos parte del sistema sin el cuerpo. Y eso está bien loco de pensar porque entonces casi, digo, esto es al inicio, ¿no? Empezamos como de... Pues, ya es posthumanista. Exactamente. ¿Qué va a pasar después? O sea, realmente entonces te conectas, tu cerebro, o sea, lo conectas a una especie de de trabajo donde trabajas dormido. O sea, el posthumanismo, sí, pues además de ya estar aquí, ya dejó el paradigma original en el que nos convertíamos en sociedades tecnócratas, sí, y donde, ¿sabes? Modificabas tu cuerpo, claro, tu cuerpo físico para funcionar de alguna otra forma. Entonces, pues se ve mucho más deprimente, ¿no? Sí se ve, es bastante frío. Y otra vez volvemos al tema y tú lo mencionaste ahorita, pero no es bueno ni malo. Simplemente estamos
Solo estamos como fusionándonos y siendo parte del mismo, ¿no? Y pues creo que es una gran pregunta y a mí se me da escalofríos pensar que pues ya no tienes que estar presente en una oficina, ya no tienes que ir, o sea, a la escuela tampoco. También se demostró que puedes aprender. Inclusive te puedo decir que yo aprendí mucho más en la pandemia en mi casa que, o sea, en la escuela, digamos, a distancia, que en la misma universidad. No sé por qué, pero de alguna manera fomentó el estar a distancia, fomentó mi aprendizaje, ¿cómo se le llama cuando aprendes solo? Autodidáctico. Ajá, mi lado como autodidacta se encendió. Siempre ha sido así, pero se encendió más en pandemia y fue como, ok, todo lo que está diciendo el profesor quiero comprobar si es verdadero o no y si hay otras alternativas. Oye, pero mis habilidades sociales. Sí, exactamente. Ay, como si eso importara. No, realmente no. O sea, ¿sabes? Cada vez eso sería menos relevante. Uh-huh. Y no sería algo malo porque me encanta. O sea, creo que cualquier persona de alguna otra generación te puede decir como de no, es que era muy importante porque así vivíamos en sociedad. Amigo, eso pasó hace 2 años en un mundo en el que la sociedad interactuaba de forma física. Sí. Eso, pues, no es relevante hoy. Uh-huh. Y creo que también me parece como interesante rescatar el tema de si esta recompensa, digamos, como de lado social, porque lo veo así, o sea, vas a la universidad, sí, para intentar ser sociedades como una especie de recompensa de, o sea, tienes que aprender, pero mira, también te dejo interactuar con otros humanos, ¿no? En efecto, pero cuando cambió absolutamente la forma en la que el sistema llevaba las interacciones, ¿sí? Pues, o sea, ese es un paradigma viejo. Uh-huh. No que debas rechazar, pero al que debes acostumbrarte. Totalmente. Bueno, debes acostumbrarte al nuevo paradigma. Creo que en eso que dices, creo que hay gente que ya está más propensa a aceptar ese nuevo paradigma porque no porque lo entendiera, pero porque sí, desde que nació ha sido así. Y te puedo poner mi caso. Sí, somos nosotros, ¿no? O sea, sí, y cuando pasen 20 años y yo esté en los zapatos de alguien de otra generación, muy probablemente esté criticando la forma en la que interactúan, uh-huh, la forma en la que se comunican. Pero, ¿sabes? No deja de ser una parte de ese sistema que cada vez se vuelve más complejo. Totalmente. Y me interesa mucho también utilizar al mejor, o bueno, mencionar que qué tanto este premio o este tipo de distracción que puede llegar a ser el socializar o vivir en sociedad no Pues, oculta realmente otros problemas que a lo mejor lo que leímos sobre la pandemia, que una vez que segregas o que aíslas a las personas y los tienes que meter a todos en sus casas, sube la tasa de suicidios. Pues de todas formas, ¿no? Pensaríamos, es que, o sea, ya que eres muy, muy frío, Sí. te das cuenta de que una persona que no está viva, pues no está siendo productiva. Entonces, de cierto modo, el hecho de ser estas sociedades que no están acostumbradas a hacer o sea, no creo que la soledad sea la forma de volvernos más productivos. Ajá. Necesariamente. Y eso está muy loco. No sé qué tanto podríamos abundar al respecto sin meternos en terreno pantanoso, pero sí, o sea, creo que si a alguien le interesa, a una industria le interesara esto de mantenernos como sociales, pues, o sociables, seres sociales, pues sería a lo mejor la industria funeraria. Sí. O sea, realmente así, claro, tan frío como es. Y pues eso, ¿no? Sí. O sea, digo, la interacción social física. Sí, y es ahorita qué tanto le interesa al sistema. Creo que es importante en un sistema de salud y, sí, ¿sabes? O sea, lo que me interesa es hay 2 cosas aquí que me gustaría como mencionar. Porque, bueno, el primero ya lo mencioné, que es por qué estando solos y conviviendo más con nosotros es cuando sube la tasa de suicidios, porque estamos aislados, ¿no? 2, el tema, más bien serían 3, el tema de la productividad estando igual, solos, desde casa. Si realmente el hecho de estar aislados fomenta o aumenta el nivel de productividad. Ajá, es que eso está muy, muy raro. Por lo que he visto y de acuerdo a la cultura empresarial de muchas entidades, pues parece ser que el convivir con otras personas, el darles un sentido de pertenencia, y que también puedan verse en espacios físicos,
pues de cierta forma mantiene la productividad en los niveles deseados. Ujú. No sé, es muy raro. O sea, es que justo, quizá en materia del lado económico, Ujú. pues el hecho de que tú trabajes en un home office, pues implica que tú pagues tus propios servicios. Claro. Y a lo mejor ya si son medio buena onda, pues te darán un bono por tus servicios de internet, ¿no? Claro, ajá. Pero, o sea, más allá de eso, pues no sé cuál sea el impacto en la productividad, ¿sabes? O sea, Ajá. creo que ahí sí voy piloteando en ciego y no tengo datos siquiera. Ok. Es mera suposición, pero de todas formas ya estoy en modo de Braille, entonces da un poco igual, ¿sabes? Ok. Y el tercer punto es la recompensa de la que hablo, que es el vivir en sociedad. Y alguna vez tocamos el tema de que somos también a base de que nos reconocen porque somos, ¿no? O sea, la sociedad de alguna manera es parte del sistema, no solo el trabajar, sino el que tengo que comprar cosas para que... ¿Quién más puede decirme que lo que compré está chido? O está cool. Sí. No, o sea, es parte del sistema que, por lo menos del lado de tendencia, de moda o de cosas que son atractivas. Sí, que digas, bueno, aquí hay un grupo de personas que van a darme su aprobación, claro, porque estoy haciendo lo que ellos hacen. Exactamente. E incluso, ¿no? Así como de, bueno, es que la gente, o sea, si no estoy trabajando claro, para la sociedad, uh-huh, que además califica qué tan productivo soy, sí, soy un vago y no soy funcional. Exactamente. Ese es lo que... Y a veces creo que hasta, le diste al clavo. Cuando hablas de como de, bueno, o sea, estoy trabajando, Sí, pues es una forma de identificarte con los otros y decir, güey, soy productivo. claro. Claro que sí, claro que encajo en la narrativa en la que todo el mundo está tratando de ser productivo, de perseguir sus sueños, de encajar en la hustle culture, uh-huh, ¿no? O sea, y es como de, claro, güey, claro. Sí, es dignificante de cierta manera, ¿no? Sí, o sea, ¿y por qué? Porque estás produciendo dinero. Claro. Estás produciendo bienes materiales que hacen más complejos este sistema. Sí, o sea, y yo creo que es parte de eso. Y es independiente al capitalismo. Es lo que te iba a decir. Es independiente al sistema, pero creo que sí dependemos, y lo vemos a lo largo de nuestras vidas, de un sistema en el que, o sea, te tienen que dar la palmadita en la espalda de decir, güey, lo que estás haciendo está contribuyendo a algo, y no solo del lugar que trabajes, o sea, tiene que venir de las demás personas con las que estuviste en la universidad, que digan, mira, él ya está cumpliendo el sueño que todos aspiramos por generación, ¿no? Uh-huh. Y es la palmadita tanto de de tu jefe, de muy bien, lo estás haciendo muy bien, que digamos que tu jefe sería el líder del sistema en el que estás, en ese chipcito, y los demás es... los programas, a manera de Matrix, digamos que son los programas que aspiraban a tu puesto en algún punto, ¿no? Pero tiene que ser tangible, tiene que reconocerlo el otro. O sea, la otra persona tiene que reconocerte a ti como de, wow, lo logró. Porque si no, estás encerrado en tu casa, te ascendieron y luego, o sea, es como, ok, ya no gano 60, gano 80,000, pero... no tiene nada que ver con lo que ganas. Tiene que ver como, oigan, vean. Es estatus. Exacto. Sí. Sumamente deconstructivista y también sí, creo que puede trivializar bastante la vida de todos y de todas. Entonces, no sé qué más decir. Creo que este es como ni siquiera el final. Es la introducción a una... enorme historia de terror, sí, que te cuentas a ti mismo todos los días y que además determina el camino y la forma en la que vives tu vida. Sí. Es que así le puedes llamar en la posthumanidad. Tal vez a manera de encerrar todo lo que hemos estado platicando, que ya me voló la cabeza, no solo porque aparte o sea, ya hemos leído un poco, llevo varios días leyendo sobre ello. Y todavía, inclusive antes de empezar el podcast, hay como... se me empiezan a hacer más preguntas y más preguntas. Ok, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué podemos no hacer también como para no dejar de ser humano? O de sentirnos pues abrumados por este futuro utópico que hemos planteado aquí. Y que ya existe. Y que ya estamos ahí. Más distópico que cualquier otra cosa. Sí. Sí. Pues a grandes rasgos, muy probablemente... es que, o sea, ya lo podemos llamar posthumanismo per se, ¿no?
Ok, me gustaría. ¿Por qué? Ante las posibilidades, Ajá. ante el hecho de que logremos perpetuarnos en otros sistemas como números, como, ¿sabes? Como una cifra. Ujú. Sí. O sea, de acuerdo a los intereses que tenga esa plataforma, que si mis likes, que si mi historial de vistas, que si mi historial de reproducción, que si mis datos biométricos, que si Ujú. mil y un cosas, pues... O sea, bajo esa premisa ya estamos en el posthumanismo. Bajo la premisa o la narrativa de una tecnocracia, pues quizá todavía faltaría que aumentáramos nuestros cuerpos orgánicos. Ujú. Que hasta cierto punto pues dices ya qué sentido tiene si alcanzo a vivir en otras realidades, ¿no? Ya sea Sí. de forma virtual. Pero bueno, prolongar la vida de nuestra carne, Ujú. por lo menos. Y tal vez volverla. Pues sí, volvernos mejores, ¿no? O sea, Quizá ese sea el panorama, ¿no? Porque incluso pues vemos que Elon Musk nos quiere llevar a otros mundos, Ujú. que quiere preservar nuestra conciencia. Bueno, no sé. No sé hasta En cierto una punto lata. que tanta, bueno, que tanta realidad haya en las premisas que trata de vender. Digo, creo que no lo sabremos hasta que un día veamos a un mono con la conciencia de mi tío favorito, ¿no? O sea, o que puedas platicar con tu tío fallecido a través de este teléfono, ¿no? Claro, O sea, realmente sí. es que es algo que no podríamos ver, pero pues bueno, como que para allá va la cosa, ¿no? Ujú. En temas del futuro o del posthumanismo en el que el ser humano pues se despoja de este cascarón orgánico. Sí, Según, ¿no? me recuerda mucho la frase de lo de quitamos a Dios y ponemos al ser humano en su lugar. Sí, de hecho era un poco lo que planteaba Nietzsche, Ujú. que realmente era de cierto modo era más una deconstrucción de el concepto de Dios desde una perspectiva humana, ¿no? Y en ese momento pues el hombre se convierte en el Übermensch Ujú. y crea un mundo a su imagen y semejanza. Entonces esa es un poco la idea. Jamás me pareció que tratara de atentar directamente con la figura de Dios, Sí, sino con la institución de la religión y totalmente. contra esta concepción. De hecho, por eso mucha gente dice que es el primer posthumanista. Ok. Sí, yo creo que tiene sentido, porque... sí, de hecho, la construcción de la religión y todo eso es un poco como la moral y la ética, ¿no? O sea, lo veo como... Es lo más básico de lo básico. O sea, tratar de ahí de poner reglas y de saber... Sí, o sea, forma parte de estos Un primeros filtro. sistemas de Sí. control más disciplinario, ¿no? Sí. Pero... De hecho, pones un filtro, bueno, una especie de observador moral por allí, ¿no? Totalmente. Sí, una máscara que antecede a todas las otras máscaras, Ujú. que de hecho Lacan le llamaba la figura del gran observador, como aun cuando te alcanzas a quitar todas las máscaras y ves lo más primitivo en ti, va a haber otra figura, Sí. un tercer ente que te está observando constantemente para calificar tus actos. Ujú. Entonces, como de por allá viene esa narrativa, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que lo que podría yo como llamarse es que mientras seamos seres como conscientes, pues siempre va a haber algo más, ¿no? O sea, siempre va a haber otro observador. Por más máscaras y por más humano que intentemos ser, o animal inclusive, pues mientras exista la conciencia va a existir eso, ¿no? O sea, básicamente tendríamos que renunciar a la conciencia, un poco como el relato bíblico, que es, pues sí, renunciar a la conciencia para volvernos un animal y no ser conscientes de nosotros y solo existir y listo, ¿no? Sí, pero igual ahí como que terminas con la premisa del ser humano. Exactamente, o sea, ya Porque sería... entonces ya no puede usar el resto de sus herramientas, ya no se puede comunicar. Entonces está muy random. Sí. Bueno, no está muy random, está muy raro, está muy aterrador. Sí. Pero bueno, ese es como que para allá va la cosa, ¿no? O sea, hacia tratar de preservar esta conciencia más allá de nuestra existencia orgánica. ¿Qué tanto, igual para nada más dejar esto claro, dónde queda no la religión, dónde queda la espiritualidad dentro de lo que es posthumanismo? Y si vamos para allá, o más bien ya estamos, para muchos autores ya estamos en esa etapa, ¿dónde queda? O sea, ¿qué lugar le damos a la espiritualidad, a la conciencia? Y si necesariamente tiene que ser como algo místico, o más bien es algo ya más
real, más tangible, que logramos combinar con la tecnología, o sea, la conciencia con la tecnología, y no con un grado de meditación o de espiritualidad alcanzable sin tecnología. Y de hecho sería lo contrario, porque lo que te pinta, digamos, el budismo y el hinduismo y muchas religiones orientales de ese estilo es, pues tienes que abandonar a lo que es la construcción o sea, del ser humano, ¿no? O sea, Sí, a lo material. salirte del yo. Exactamente, todo el ego. O sea, entonces... Pero es que justo, o sea, creo que el posthumanismo de cierto modo rechaza la espiritualidad para un mundo más... Es que es raro, es paradójico, porque en teoría hablas de un mundo más simple. Ok. Un mundo donde pues no existen tantas... Es que ni siquiera son construcciones, pero donde el sistema no es tan complejo, donde por fin te elevas por encima de ellos, entonces ya no estás en una búsqueda de un sentido trascendental. Okay. De hecho, esta idea de que se nos dieron dones, de que existe un tercero que nos provee de estas grandes virtudes, pues está, digamos, de cierto modo desechada desde el principio de la escritura o desde que se concibe el posthumanismo. Entonces, igual, creo que te quedas con un mundo más humilde, un poco más frío. No diría que necesariamente es más racional tampoco. Ok. Pero es... no sé, o sea, creo que por eso es que existen tantas visiones distópicas de lo que puede ser el humanismo, ¿no? De esto en el que el ser humano se eleva al homo deus, al hombre dios, y abandona toda concepción o preconcepción de la espiritualidad. Ok. Entonces, creo que, o sea, lo mismo, o sea, como no existe una forma de prevenir, pero tampoco de prever el posthumanismo. Y creo que ni siquiera de previsualizar. Sí. Sino que, o sea, a lo mejor de pronto podemos figurarnos que la narrativa va hacia la preservación de la conciencia, pero a cierto modo no... Bueno, a ciencia cierta, mejor dicho, no sabemos pues a dónde va. Sí, yo creo que también diría lo mismo. O sea, pinta que... De hecho, tú lo pusiste ahorita en una sola frase, lo englobaste ahí, lo encapsulaste en la preservación de la conciencia, que es... Pues no importa el ser humano, o sea, digamos, la figura del humano, los brazos, la parte física, sino nada más la conservación, inclusive, y lo vemos en muchas y quién sabe qué haríamos siendo pura conciencia. Exacto. Esa es buena pregunta. Sí. Sí, bueno, puramente realmente, porque igual, o sea, la conciencia... pues podríamos decir que se expresa a través de nuestra interacción con el entorno. Entonces, pues, ¿qué nos queda de humanidad en el posthumanismo? Sí, casi tendría nada más un fin como de, igual de nuevo regresando como si fuéramos baterías para el sistema, ¿no? O sea, más bien esa conciencia a lo mejor solo es una especie de plugin del sistema que es necesario porque tiene un nivel de sí crea energía y crea conexiones, pero tal vez ya no se llame conciencia y más bien sea nada más como un plugin. Es una base de datos. Ajá. Sí, está bastante loco. Ahorita lo desmenuzamos también a un punto en el que en el que no teníamos previsto, la verdad. O sea, sí. el debate fue un poco más allá. Sí. También la presentación de ideas. Creo que llegamos a algunas preguntas que no habíamos planteado desde un inicio, pero claro, que fueron enriquecedoras y que desde luego pueden también comentar, refutar, apoyar. Realmente no hay inconveniente con eso. Y creo que para los que piensen que no hay nada de terrorífico en esto, la verdad es que creo que me parece más terrorífico que muchas cosas que podrían parecer terroríficas de fantasmas. No, también me da miedo, pero pensar en este tipo de futuros y de, pues sí, tipo de caminos que nos llevan a una realidad bastante extraña, creo que eso es lo que causa un poco más de ansiedad, ¿no? Pero me gustaría mucho saber qué opinan ustedes sobre el futuro del ser humano. O, pues sí, sobre lo que podamos observar y vivir en unos años más. Ocultos, con eso cerramos el 6º capítulo de su podcast favorito.
Igual, o sea, creo que este es uno de esos en los que la historia de terror fue tan larga que duró 1 hora y media. Entonces, hoy por hoy no hay voces ocultas, pero fue un placer estar por acá. Ajá. Con ustedes un ratillo. Probablemente el siguiente capítulo sea un poquito más tradicional, pero bueno, no por eso no es algo que nos guste compartir con ustedes. Siempre va a ser un placer. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos.